Bien, a esta hora presentamos El Verídico. Le damos el pase al doctor Jaime del Castillo, que viene con la espada desenvainada. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Joe, gracias por el pase. Buenas tardes, estimados amigos, todos los que nos visionan a través de este medio. Gracias por su atención. Estamos al lunes 6 de marzo del año 2023 y el título para la edición de hoy que difundimos dice: Ciudadanos o payasos de la República, con partidos trocados en jaulas de fieras hambrientas contra el Estado y disco los circos regionales de espaldas a la democracia. Los subtítulos van: la épica, sangrienta y agónica lucha por un nuevo pacto social nos sorprende nuevamente sin ciudadanos en república prostituida, sin democracia, pero con oclocracia y el eterno autoritarismo de derechas. Finalmente, conciencia política progresista de cambio viene del sur, económicamente sólido en minería y comercio, pero que busca mayor y mejor distribución de riqueza y poder político. Se busca empresarios patriotas que apuesten por un cambio de ejes económicos y financieros. Muy bien, entonces creo que es importante que, al margen de los fuegos pirotécnicos mediáticos, de las noticias contingentes y de las noticias de coyuntura, de la crónica diaria, al margen de eso, creo que debemos entrar al fondo del tema, ¿no? Como siempre, como me corresponde, ¿no? Como politólogo, como experto en ciencia política, tenemos que tratar temas sustanciales, ¿no? Dejémosle a otros que vean los temas, pues, epidérmicos, ¿no? Aparentemente importantes, pero que no lo son. Lo sustancial, el corazón del tema en este momento es que todas estas muertes, ya nos estamos acercando a 70 muertos, han fallecido, me parece, 3 en la mañana, y creo que haber leído que hay un cuarto soldado puneño muerto al querer cruzar el río Ilave forzado por autoridades salvajes, ¿no? Porque el hecho que tengas uniforme y tengas grado de general o capitán no te hace civilizado. Hay locos en todas partes del mundo, hay psicópatas. Y es obvio que aquí en el Perú tenemos muchos enfermos mentales, muchos psicópatas, gente que todavía no llega al nivel de ciudadanía. Entonces, el tema es que todas estas protestas, toda esta lucha, se da porque simple y llanamente las élites económicas y financieras, bancarias, empresariales y sus seguidores no reconocieron a un candidato elegido por el pueblo. Fueron los ciudadanos los que eligieron a Pedro Castillo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución política. Venció en las elecciones a pesar de que escudriñaron y levantaron todas las alfombras, buscaron debajo de la cama, debajo de las piedras, y no encontraron una sola prueba de fraude. A pesar de eso, los grupos de poder fáctico tiraron al tacho de basura el concepto de ciudadanía. Y ahora el tema es que la ciudadanía quiere recuperar su valor perdido, recuperar lo que le han robado, recuperar el sentido de ciudadanía. Y el programa de hoy, y mi preocupación y mi inquietud de fondo es: ¿cuántos de ciudadanos hay? ¿Qué tenemos de ciudadanos? Movamos, sí, pues agitemos el sedazo, agitemos la malla. ¿Y cuántos ciudadanos quedan? Parto de un hecho fundamental, que creo que todos lo han visto. Hace unos días han terminado los carnavales en diferentes
ciudades del Ande peruano. Y en la costa también, ¿eh? Porque en mi tierra, en Lambayeque, en la región Lambayeque, también hubo carnavales. Hubo en Pacora, en Íllimo, qué sé yo. Pero los carnavales fueron celebrados con toda algarabía en Ayacucho, en Cusco, en Apurímac, en Huancavelica, en Cajamarca, por ejemplo. Hubo una concentración multitudinaria en Cajamarca, con alegría, cantos, bailes, borrachera, qué sé yo. Hasta la prensa grande está dando dale y dale la noticia del grupo Quisquidiski, ¿no? Lo más relevante. Pero eso me hizo reflexionar y dije, y creo que muchos de ustedes, ¿cómo es que estamos bailando, zapateando, emborrachándonos, enamorando y gozando de la vida sobre 65 cadáveres? 65 peruanos asesinados por esta dictadura y cada uno de ellos buscaban un Perú mejor, unido. Pero lo que hemos visto es celebraciones tribales, porque eso no es nación, obviamente, ¿no? Celebraciones tribales, regionales, y cada una viviendo un circo de alegría, de festín, de gozo, sin interesarle nada más, sin interesarle la democracia, el Estado, la nación y sus muertos. Personalmente, como intelectual, como académico, lo vi como un acto grosero, macabro, como si estuviese bailando sobre los cadáveres de esos 62, 65 peruanos muertos por querer hacer respetar la ciudadanía. Yo soy provinciano, hijo de provincianos norteños, y yo entiendo perfectamente, conozco casi todo el Perú, porque no soy de esos politólogos que llegaron del extranjero, se fueron a Miraflores, La Molina y nunca más salieron de ahí, ni siquiera conocen dónde está la avenida Bancay, y tienen títulos del extranjero y salen en la televisión y la pegan de politólogo. Me conozco el país en un 92%, me falta conocer algunas partes del país. Entonces, entiendo la expresión folclórica regional, entiendo su ímpetu tradicional, cultural, pero también me sorprende que el Perú haya bailado, se haya emborrachado, haya gozado de lo lindo sobre 62, 65 cadáveres y aquí no pasó nada. Entonces me hizo regresar a mis viejos textos cuando enseñaba en la universidad sobre qué cosa es ciudadanía, ¿no? Y resulta que ciudadanía no es un acto impuesto, la ciudadanía es un acto voluntario. Ojo, la ciudadanía es un acto voluntario. Y la ciudadanía significa identidad con un colectivo, con una nación, con un Estado. Y ciudadanía significa derechos y también deberes y responsabilidades. ¿Correcto? Y ahondando un poco más, me acordé que el concepto de ciudadanía, nación y Estado es un viejo debate en el Perú. Yo he participado en esos debates, sea como conferencista o sea como oyente, ¿no es cierto? Inclusive escribí artículos, ustedes lo pueden encontrar en una
una plataforma digital llamado Academia. Ahí están todos mis artículos, pueden revisar, sobre lo que es ciudadanía, lo que es república, lo que es nación, lo que es Estado y lo que representa. Entonces, volvamos al punto, ¿no? Yo entiendo que los peruanos estamos decepcionados del Estado liberal, del Estado neoliberal o el Estado capitalista, como lo quieran llamar. La pandemia, vuelvo a repetirlo, nos dio una patada en la ingle y un cachetadón a todos los peruanos, porque nos hizo pisar tierra y comprender que habíamos sido estafados por el Estado capitalista, el Estado liberal o el Estado neoliberal, que pintaba al Perú como casi de primer mundo. Como ya lo dije, el pueblo peruano, desesperado, con lágrimas en los ojos, con sus familiares moribundos, iban a los hospitales nacionales, y los hospitales nacionales no tenían nada, ni siquiera el nombre de hospital era digno. Y muchos no tenían ni dónde enterrar a sus familiares. ¿Recuerdo? Con esta pandemia hasta se pagaba coima a los enterradores para que por ahí rasqueteen y dejen a tu familiar semi-enterrado. Eso hizo madurar al pueblo y el golpe fue al sistema fujimorista, al modelo fujimorista, al Estado capitalista, al Estado neoliberal. El golpe fue enchufarles un Pedro Castillo, un personaje contracultural que le va y le viene el sistema capitalista, le va y le viene el frotarse con las élites, y lo demostró. Llegó al poder y así como llegó también se fue, ¿no? Ahora que hemos visto las imágenes de Pedro Castillo, las últimas imágenes en Palacio de Gobierno, hemos visto a un Pedro Castillo muy interesado en dar su mensaje a la nación. No estaba borracho, ni estaba drogado, ni nada. Muy interesado en dar su mensaje a la nación y dejar el poder. Esas imágenes de Pedro Castillo, que acaba de emitir Cuarto Poder, creo, el día de ayer, o Panorama, confirma mi hipótesis de análisis político y vuelvo a vencer, y vuelvo a acertar. Cuando lo dije, para ustedes también, cuando dije que Pedro Castillo había preparado matemáticamente y racionalmente, junto con su asesor Aníbal Torres Vázquez, la salida legal y atípica penalmente de cómo abandonar el poder y abrir las puertas de la insurrección y de la rebelión y de la revolución, que es la continuación del análisis político que había hecho este modesto servidor cuando, a los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, o inclusive antes, mencioné que el pueblo peruano había realizado un acto revolucionario al salirse de los marcos del modelo fujimorista y poner en jaque al modelo fujimorista con su prensa, con su banca supermillonaria, con sus mineros, con sus empresas transnacionales, con todo eso, con su prensa grande, hipnotizadora y todo eso, y puso a un Pedro Castillo allí, ejerciendo su ciudadanía política al 100%. Pero el tema de fondo, y regreso, el tema de fondo es por qué en estos momentos esos mismos ciudadanos que votaron a favor de Castillo, porque fueron millones, se hacen los desentendidos, ¿no? Y van a bailar pues, la matarina en Cajamarca, y van a bailar la balicha en Arequipa, en Cusco, qué sé yo, ¿no?
y nuestros hermanos del Ande están viniendo a Lima apoyados por sistema de AINI, ¿no es cierto? O sea, los mismos ciudadanos del Ande se están apoyando para venir a Lima, protestar, entregar el pecho a la bala asesina, a la bomba lacrimógena destructora, ¿no es cierto? Y luego regresar a su tierra, ¿no? Es un acto épico, sangriento y agónico. Pero el tema de la ciudadanía me sigue fastidiando. ¿Por qué somos tan díscolos y tan tornadizos políticamente hablando? Tenemos que encontrarle una causa, tenemos que encontrarle un motivo. Porque fácil es decir, bueno, es la cultura de Pepe el Vivo, ¿no? Es la cultura del Pepe el Vivo, que no solamente es en Lima, ¿no? Es en todo el Perú, pues, ¿no? El peruano promedio se cree Pepe el Vivo, y como se cree Pepe el Vivo, tiene que ser el campeón de saltarse la ley, pues, ¿no? De encontrar el atajo, ¿no? De ser vivo, ¿no? De ser policía sin pasar por el examen, de ingresar a San Marcos trucando la prueba, ¿no? De pasarse la luz roja y darle la coima al tombo, ¿no? O al policía. O sea, eso es una manera facilista de interpretar el tema, que es muy real, obviamente. Pero creo que hay otros temas, ¿no? Uno de ellos es que el Perú, lamentablemente, nunca ha tenido élites patriotas. Siempre hemos tenido élites traidoras a los grandes intereses nacionales. Siempre hemos tenido élites no académicas, ni siquiera preciosas intelectualmente hablando. Hemos tenido una sarta de pretenciosos, blanquiñosos, ojos azules, cabello rubio, pero que no tenían ni media neurona, y esos, los hijos de ellos, son los que estamos sufriendo ahora. Porque hablemos de la producción intelectual de las élites peruanas, es mínimo. Los grandes maestros del cambio político, del cambio cultural, es la generación del centenario, y la mayoría de los miembros de la generación del centenario eran provincianos, eran gente sin dinero, sin extracción social, digamos, relevante, nicios, popularmente hablando, chihuanes. José Carlos Mariátegui no sabía ni quién era su padre, ¿no? Víctor Raúl Aya de la Torre, un aristócrata venido a menos, que ya no tenían ni para comer, ¿no? Julio Cetello, un provinciano venido del norte, y tantos más. César Vallejo, ustedes saben que murió hasta tuberculoso y abandonado. O sea, la generación del centenario fue la más prolífica intelectualmente hablando. Pero élites del Perú multimillonario, del Perú de los hacendados, del Perú de los gamonales, eran élites tiranas, abusivas, negreros, pero intelectualmente eran un cero a la izquierda. Entonces, y menos patriotas. Fíjense lo que pasó con la guerra con Chile. Las mismas élites peruanas, élites comerciales más que todo, élites económicas, entregaban a sus mujeres ahí en el Paseo Colón. Aquí en Lima, ese Paseo Colón, ahí estaban las viviendas de los multimillonarios en Lima. Y ellos preferían entregar a sus hijas, a sus mujeres, a sus familiares, a los generales chilenos, para que se diviertan con ellas, a cambio de que no les toquen sus haciendas, no les toquen sus caudales, no les quiten dinero. Ahí está escrito en la historia. Entonces, el gran problema del Perú fue eso, ¿no? Que vinieron don José de San Martín y Simón Bolívar, vinieron a Lima y nos obligaron a expulsar a los españoles. Nos obligaron. Porque élites peruanas
que hayan tenido la intención de independizarse del Perú prácticamente eran mínimos. A ver, busquemos nombres, pues. El solitario de Sayán, por eso es el solitario, pues era solito, ¿no? Y sus cartitas independentistas. ¿Quién es más? Javier de Luna Pitarro era un clérigo, él comía bien, bebía bien, bien gordo, bien, porque formaba parte de la élite religiosa, él estaba bien forrado. Pero élites intelectuales, patriotas, no tenemos los nombres. Entonces San Martín y Bolívar a la puerta nos hicieron la república, nos independizaron. Y como está escrito en la historia, las tropas españolas estaban integradas por indios, peruanos, y las tropas peruanas, libertadores, también estaban integradas por indios, además de los chilenos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos que vinieron, ¿no es cierto?, con los militares, los cachacos que seguían a Bolívar y a San Martín. O sea, cuando fuimos república, en 1821, no teníamos la más mínima idea de qué cosa es república. No teníamos la más mínima idea de qué cosa es ser ciudadano. ¿Qué cosa es Estado? ¿Con qué se come eso? Por eso es que a partir de 1821 para adelante fuimos una monarquía sin rey, donde habían unas clases nuevas, que eran los cachacos. Te vestías uniforme, eras cura y ya eras pues de la élite, ¿no es cierto? Hacendado y gamonal. Eso era lo que manejó el país y por eso el militarismo durante todo el siglo XIX. Olvídate de la ciudadanía, no había. Todo el siglo XIX fuimos dominados por cachacos brutos, entreguistas y muchas de las veces traidores al país. Y en el siglo XX recién ingresa el Partido Civilista. Los civiles enriquecidos dijeron, vamos a sacar a los cachacos, pues ahora nos toca a nosotros, ¿no? Quítate tú para ponerme yo. Entonces el primer presidente civil fue Manuel Pardo. Pero ¿acaso se solucionó el tema de la ciudadanía, el tema de la nación y del Estado? ¡No! La corrupción militar fue tan grave como la corrupción civil en el siglo XX. Hasta el año 1931, en que gracias a los movimientos organizados sociales, como eran los sindicatos, la sociedad de protección mutua de trabajadores, de artesanos, que fueron organizándose con ideas nuevas del anarquismo. Por eso es que Manuel González Prada fue anarquista, un gran líder anarquista, Manuel González Prada. No creía en el Estado, quería la destrucción del Estado. Y los líderes sindicales que lograron las 8 horas, Delfín, Lévano, eran anarcosindicalistas. O sea, no creían en el Estado, no creían en la República. Entonces, en 1931, con el partido aprista, con nuevos movimientos, José Carlos Mariátegui y su movimiento, con estas nuevas fuerzas sociales, sindicales y políticas, se logra que puedan votar los peruanos en mayoría, ¿no es cierto? Pero con ciertas condiciones, ¿no? Que tengas ingresos económicos. Pero hasta 1931 hay gente que no participó absolutamente como ciudadano. Los parias eran pues las clases sociales bajas, los indígenas. Entonces el Perú empezó a votar a partir de 1931 y las mujeres votaron a partir de 1953-55. Recién. Y en 1979, con Velasco Alvarado y todo ese proceso revolucionario, se plasmó en la Constitución del 79 y recién a partir del año 1979 votaron a partir de los 18 años y todos. O sea, a finales del siglo XX recién el Perú empezó a saber lo que es ser ciudadano y hacerse cargo de la República. Entonces,
Además de eso, exactamente, en 1956 participaron las mujeres por primera vez, ¿no es cierto?, en elecciones. Gracias a mi asistente, don Arturo del Castillo ya. Entonces, mis estimados, la ciudadanía, les decía, tiene que ver con identidad. El otro, preocuparte por el otro. Eso es ser ciudadano. Sentirte parte de la cosa pública. Entonces, lo que pasa es que el Perú, con esas élites torpes, antipatriotas que tuvimos, nunca nos dieron un plan a futuro para el progreso y por el desarrollo. Por eso es que aquí, como Yango, hemos disparado como locos, haciendo cositas incoherentes e incongruentes. Por un momento, construir ferrocarriles lo dejamos a medio hacer. Por un momento, vamos a irrigar la costa peruana, avanzamos a medio pelo y lo dejamos tirado. ¿Y cuántos planes y proyectos para que el Perú se convierta en una nación, en un estado poderoso? Pero todo fue a medio pelo, gobernados por mediocres. Entonces, tesis de Jaime del Castillo que quiero dejar sentado en este programa bendito, es que la culpa de la gran decepción como ciudadano la tiene también esa élite de ignorantes, de mediocres y de mercachifles, camonales, caporales, hacendados, que no tuvieron una visión de país. Y que para ellos afeitarse bonito, echarse colonia y ponerse buena ropa era todo, pero su cerebro vacío, su visión de país nula. La de Pepe Vigo, ¿no? O sea, trabajar, porque tengo ahí 10 indios que trabajan para mí y yo tengo la facilidad de poder viajar al extranjero, traer títulos y enriquecerme más. Entonces nos falta atender a la inteligencia, aunque sea poca, pero necesaria para construir país. Aparte de las élites, otro problema para nuestra decepción como ciudadanos es el gran reto geográfico. El Perú sumamente dividido, en la costa inmensos arenales y desiertos que aún faltan vencer. En la tierra, el gran reto de nuestra difícil geografía, que hace que pueblos estén separados unos de otros. Por ejemplo, el gas de Camisea no es gozado, no sirve a los mismos cuqueños porque están desperdigados y ninguna empresa privada quiere invertir millones en ponerle gas a los diferentes pueblitos que están trepados y prendidos en los Andes del Perú. Por eso es que el gas lo compran ellos a 160, 180 soles el balón de gas. Mientras aquí en Lima tenemos gas, ya tenemos GNB, pero en la tierra que produce el gas, no. O sea, en pleno siglo XXI, todavía no ha habido cerebros que digan, ¿cómo solucionamos el tema del gas? Empecemos por la tierra, la selva y bajemos a la costa. No hay un plan nacional. Las élites solamente quieren ganar dinero ahora y que el Perú se caiga, no me interesa. Yo gano mis millones y me voy. El otro tema es el racismo. Y el racismo es extendido, ¿eh? El racismo no es solamente blanco con negro, indio con indio, negro con negro, cholo con cholo. No me van a contar el cuento porque yo vengo de la generación de los años 70. Y nosotros para serranear y para insultar al provinciano éramos campeones. ¿Por qué? Porque lo aprendimos de la familia. Y aquel que se veía un poquito blancón, ya se creía la gran cosa frente al marrón como quien les habla, ¿no es cierto? Y el marrón también, contra otro marrón oscuro, también venía el tema racista. Es así. Negro le decía, un negro le decía al otro, negro sucio, ¿no? Cholo, DM, ¿no? Entre cholos. O sea, el tema del racismo también abona
a este raquitismo ciudadano. Entonces, cuando yo digo ciudadanos o payasos de la República, es porque en el programa de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, donde me pueden escuchar de lunes a viernes, de 8:40 a 9 de la mañana, con don Salvador Otoya, conversamos, analizamos la coyuntura, el día a día, la crónica política del momento. Y muchas veces me he referido a que no somos ciudadanos, pues, no somos demócratas, somos payasos de la democracia. Porque preferimos reírnos del otro en vez de sentir empatía política y solucionar el tema. Somos payasos de la democracia porque hacemos carnavales y convertimos en circos regionales, ¿no es cierto?, alejados de la nación, el Estado y la ciudadanía, y preferimos la borrachera, el baile, el jajaja y el jijijí con 62 muertos. Payasos de la democracia. Entonces nos falta todavía afianzar, alimentar y fortalecer la ciudadanía peruana. Nos falta más educación también. Esto que vengo criticando, al margen de las élites inútiles que tenemos y traidoras, mediocres, al margen de el gran reto geopolítico y geográfico, al margen del racismo, el tema educativo. El sistema educativo peruano no sirve. Este sistema diseñado por el modelo fujimorista, disculpen ustedes, pero es una basura. No sirve para nada, ¿no? A los alumnos les dan un arroz con mango. Lo veo porque con mi hijo todos los días en el periodo escolar estamos revisando los libros. Un arroz con mango, ahí le ponen ceviche, mazamorra, arroz con pato, carapulca, sopa seca, todo en un solo plato. Oiga, ¿eso es aprender? En mis tiempos, en los años 70, física, un profesor, psicología, un profesor, economía, un profesor, psicología, un profesor, química, un profesor, biología, un profesor. Oiga, y salíamos bien formados, ya directo para entrar a la universidad, pero ahora esta educación, discúlpenme, es una basura, no sirve. Entonces eso es lo que ha debilitado el sentido de ciudadanía. El alumno sale medio mareado, ¿no? Puro fuego pirotécnico, ¿no? Pi, ya aprobó, chao. Nada, y se entrega a Magali Medina, se entrega a Esta es Guerra, y que el rap, y que el perreo, y estupideces y media. Y además, del sistema educativo, también hay otro responsable, que es la izquierda venal, mercachifle, que solamente piensa en sus bolsillos y nada más. Por ejemplo, el SUTEP. El SUTEP desesperado porque no le quiten la mamadera de la derrama estatal, de la derrama magisterial. El Partido Patria Roja, por ejemplo, que juraba ser, ¿no? De izquierda, Partido Comunista, Patria Roja, pero una sarta de vividores de la derrama magisterial. ¿Cómo lloraron cuando Pedro Castillo les iba a quitar la derrama? ¿Recuerdan ustedes, no? Se fueron donde la derecha y le besaron las manos, los pies. Ayúdame, papacito, ayúdame, Pedro Castillo me quita la derrama. Y la derecha apoyó a la izquierda del SUTEP para que Castillo no le quite la derrama magisterial. Esa es la izquierda venal y mercachifle, que no es izquierda. No es izquierda. Esos son palomillas de la política, son politiqueros. Otros, esos supuestos intelectuales de la izquierda caviar, que no son sino chupatetas de las ONG. La izquierda caviar son chupatetas de las ONG. Por billete se bajan el pantalón, pero dicen que son de izquierda. Bien internados, perfumados y tomando cafecito en el Haití de Miraflores, pero son de izquierda. Siempre y cuando la plata venga de la ONG o del Estado. Esa es la izquierda caviar. Izquierdistas de mentira, izquierdistas
de la falsía. Mientras hay billetes, soy de izquierda. Estos son los que entraron con Castillo y después lo traicionaron, ¿no? Mirta Vázquez, Pedro Frank, el otro señor que fue Avelino Guillén, y tantos más, de la izquierda caviar, la gentita de Verónica Mendoza, que una vez que le quitaron el puesto, escupieron y lo patearon y le metieron puñete a Pedro Castillo, ¿recuerdan o no? Esa gente no es de izquierda, y esa gente ha perdido 2 revistas clave para la formación de la ciudadanía y del debate y de la crítica dentro de la izquierda, la revista Quehacer y la revista Socialismo y Participación. Y no les interesa preparar nuevas ediciones. Entonces hemos perdido, el sector de la izquierda ha perdido calidad crítica. ¿Correcto? 6:48. Bueno, vamos a ver un video de Antonio Zapata. Maestro Joe, por favor, ayúdenme con este video de Antonio Zapata, que trata sobre el tema de la ciudadanía. Está conversando con Pedro Salinas y me parece interesante. Veámoslo, escuchemos. Una reflexión ya de grueso calibre. ¿Eh? ¿Qué necesitamos los peruanos para ser ciudadanos, Tony? Nos falta ejercer el derecho de ciudadanía. ¿Ah? Es un reclamo viejo. Desde los orígenes de la República, por ejemplo, los estudios de McCabe al respecto son claros, ¿no? Siempre ha habido un porcentaje de las personas que viven en el Perú y que se interesan por la política peruana con esa intención, volvernos ciudadanos, generalizar una condición republicana. Entonces es un viejo sueño en el cual han estado empeñadas diversas generaciones y sin embargo no ha cuajado. ¿Por qué? No obstante, ¿Por qué crees tú? Ocurrido. Bueno, por varias razones, digamos, ¿no? Como siempre en estas cosas son factores que se suman, ¿no? Antes que un factor. Pero entre ellos, en los primeros lugares pondría, por un lado, racismo. Entiendo que somos una sociedad bastante racista, además en toda la escala social, ¿no? Quiero decir, en la gente también pobre, humilde, con pocos recursos económicos, también hay racismo, ¿no? He visto tratar de indio a otro, ¿no? A personas que normalmente en Lima consideraríamos super indios, ¿no? Pero trataban ellos de indio a otro, he visto. Entonces, bueno, esta enorme capacidad que tenemos para ponernos en una jerarquía, ¿no? Y en esa jerarquía tener siempre a alguien abajo a quien choleamos, es ese factor, digamos, ¿no? La facilidad del choleo es uno de los que impiden pues la ciudadanía. Y al lado, en términos políticos, yo pondría la gran idea de mi amigo lamentablemente desaparecido Alfonso Quirós sobre corrupción. Un Estado muy corrupto, pues. Sí. Entonces todo el que entra a robar, y a gran escala o a pequeña escala, a escala Toledo o a escala Castillo, pero al entrar a robar, entonces no puedes usar el Estado para hacer ciudadanía, porque en el fondo es eso, el Estado es el que genera ciudadanía, hace buenas escuelas públicas, hace carreteras, salud para todos, ¿no? Claro, diversas cosas para todos, ¿no? Entonces, para eso necesitas recursos y para eso te necesitas pensar en el bien común. Pero si estás pensando en el bien particular y en qué me puedo robar, en qué licitación me pagan más, entonces la labor del Estado es un adefesio. Interesante entonces lo que escuchamos de Zapata, que más o menos hace un resumen de lo que yo ya les había adelantado, ¿no? Es una entrevista de 40 y tantos minutos, obviamente la estudié toda y esta es una parte que me parece interesante. Yo tendría que agregarle, además de lo que ya dije, la partidocracia venal. La partidocracia se ha convertido en organizaciones mafiosas, listas para delinquir. Por eso he dicho en el título del programa, ¿no? Partidos trocados en jaulas de fieras hambrientas contra el Estado. O sea, los partidos son organizados con gente hambrienta
de llevarse todo lo que pueda una vez que llega al poder. Ahí está William Zapata y está toda la mesa directiva del Congreso. Ahí está el Congreso, todos los partidos políticos están ahí representados y todos han llegado a robar, a disfrutar, a mamar la teta estatal y entrar en una fiesta, en un festín, en un reventón sin fin con 60 y tantos muertos. No les interesa nada, quieren quedarse hasta el 2026 y llevarse toda la plata. Ahí hay una mucha sueldo inclusive, dentro de muchas más que deben estar ocultas. O sea, esa es la partidocracia. Y si seguimos confiando en esa partidocracia, Dios mío. Y antes que me gane el tiempo, la verdad se me ha pasado el tiempo, pero el Centro David Rockefeller, norteamericana, ha hecho un evento de supuestos intelectuales que ha analizado el tema cómo salir de la crisis. El moderador fue Steven Levitsky, que enseña en Estados Unidos, y es un analista político reaccionario, y más reaccionario es la estrella de ese evento, que es Eduardo Darrián. Opinó Rodrigo Barrenechea, que es un peruano que estuvo en Santo Domingo, opinó también un muchacho Salomón, que es de la Católica, junto a Omar Coronel, de la Católica, Eduardo Darrián y Saraí Toledo, que se hace de llamar Madaí Urteaga. Pero las opiniones de Darrián, como siempre, ustedes saben que Darrián fue el que decía, por escrito, en el gobierno de Castillo, decía, no le hagan caso a Toledo, hay que hacer la resistencia. Yo no sé cómo puede ser profesor de la Universidad Católica este tipo tan reaccionario. Ahora lo vamos a escuchar en el siguiente video, ojalá que no nos gane el tiempo. Las opiniones de Darrián profundamente reaccionarias e incongruentes. Son 2 horas. He tenido que consumir esas 2 horas y aquí les traigo el corte de lo más deleznable y de lo supuestamente más sustancioso que dijo Eduardo Darrián. Por Dios, ¿eso es ser analista político? Qué vergüenza, Universidad Católica del Perú. Escuchemos, adelante, profesor Joe. Creo yo que hay una demanda por la constituyente, pero se va a requerir mucho debate y mucho conocimiento comparado para que esa constituyente no se convierta en un pacto social de lo conservador, que es ahora lo que une izquierdas y derechas. Me parece que una constituyente ahora va a tener mucho de ese pacto social de lo conservador y de lo antiprogramático y antiestado, digamos, ¿no? Si vamos a hablar de mayorías y votos, por ahí están las mayorías y votos. Entonces creo que otras miradas, una izquierda distinta, una derecha distinta, pues podría ayudar, porque sí, a mí no me gusta cuando se dicen todo lo que hay en política es no representativo. No, lamentablemente, para lo que yo pienso, hay derechas e izquierdas que son representativas hoy en día y toca hacer políticas para pelearle sus votantes, ¿no? Eso es claro, ¿no? Lo acaba de usar Matamala en Chile para hablar de la constituyente nueva que han creado, el grupo que va a dirigir la constitución. Creo que tiene que ser, si logramos cierta estabilidad, una mejor representación y alguien en el Ejecutivo que tenga estos ideales, es reentender y repensar el Estado para que se vea al servicio, porque si no, se construye esa confianza, quien sea que gane, la va a tener muy, muy difícil, ¿no? Sea derecha, sea izquierda, sea centro, quien sea que gane se va a encontrar en un archipiélago polarizado. Entonces, reconstruir eso pasa por reconstruir y pensar un Estado distinto. Tremendo reto, pero por ahí va la cosa. El modelo es grande, y desde el Estado no se ha pensado en ese impacto. A mí me gusta mucho cuando dicen la economía va bien, pero el Estado va mal, ¿no? Como que un modelo de desarrollo se pudiera pensar sin el Estado, ¿no? Si crees en un modelo agroexportador donde no se ha puesto prioridad en pensar infraestructura, no se ha puesto prioridad en pensar diversificación productiva, tal vez haya sido la ilusión del crecimiento en el 2004 en adelante, y pensar que la economía iba a mover otras cosas. Más bien creo que es un gran ejemplo de que la economía no mueve otras cosas. Hay muchas cosas más que se tienen que hacer para romper las desigualdades territoriales y darle un sentido común a una sociedad. Y de nuevo, el político como docente, ¿no? No es solamente escuchar a las mayorías, sino también pelear por las mayorías, pelear por hacer. Creo que ese tipo de aporte va a ser claro en lo que venga, teniendo en cuenta a retos titánicos, ¿no? Algo que a mí me molesta muchos mensajes fáciles, ¿no? Desde esta derecha dura que dice orden y hacer lo que estábamos haciendo y la cosa va a ir mejor, o esta izquierda que se vuelve más formalistas que los
abogados y creen que con un cambio constitucional va a haber una mejora de temas centrales. Se ve como que cambiando el poder va a echarse todo a andar. Y en realidad, pues cambiando el poder no va a echar a andar problemas estructurales que requieren pues una conjunción de muchas cosas, ¿no? Darle tanta relevancia a lo constitucional creo que viene más por esta idea de la izquierda de cambiar la constitución de Fujimori, pero que va a encontrar, lleva a este formalismo grave. También creo que hay quienes lo ven como un momento de construir un nuevo poder. No hay que olvidar eso, ¿no? Lo ve como un éxito, como lo hizo en algún momento Chávez o Correa, construir un nuevo poder que les sea más funcional. No hay que perder de vista eso. Pero mi impresión que incluso que lo piensan así, están perdiendo de vista que una constituyente que muestre el grado de actuación de los políticos actuales se desprestigia en 3 sesiones, ¿no? O sea, la gente odia su Congreso, lo aprueba el 7%. ¿Qué hace pensar que esa constituyente va a tener algo distinto? Y lo último que diría que me parece muy peligroso es que yo entiendo que la democracia representativa ofrece límites a otras formas de representación, pero cuando uno escucha algunos de estos grupos de izquierda te dicen la mitad la elegimos representativamente y la otra mitad al verdadero pueblo, ¿no? Bien leninista, eligiendo a aquellos que yo quiero que entren. Eso no va a pasar, probablemente como dicen Omar, Rodrigo, Saraí antes, lo que entre, si organizamos representatividad y luego grupos locales u otros, van a entrar un montón de grupos diversos, ¿no? Sí, algunos de izquierda, pero también más conservadores o que tienen más poder local. Entonces, creo que estamos sobredimensionando lo que va a dar una constituyente y olvidando más bien el sentido crítico de aprender de todo lo que no funcionó con una constitución en el 79, en el 93 o en cualquier momento de la historia del Perú, ¿no? Ojalá pues fuera un proceso de reconstrucción y reconstitución y de construcción, ¿no?, de nación con prioridades nuevas, pero creo que más bien a lo que vamos es a un proceso profundamente inmaduro como la política que existe ahora, ¿no? Clarísimo, ¿no? Para Eduardo Darrián no debe haber constitución política, todo debe estar igual, ¿eh? Todo debe quedar igual. Ahí han visto ustedes la cara seria de Saraí Toledo porque en varias veces y en varias oportunidades le ha jalado las orejas por conceptos elementales de ciencia política, ¿no? Fíjense, Rodrigo Barrenechea, que intervino ahí, dijo que hay una fragmentación del poder. O sea, este señor está totalmente equivocado. Lo que hay es concentración de poder. Precisamente la concentración del poder, de poderes fácticos, es lo que sacó a Pedro Castillo. O sea, es un analista que está descalificado, ¿no? No sé, y lo invitan desde Santo Domingo. Marco Coronel habló algo interesante con respecto a que los que financiaron políticamente al movimiento conservador fueron los movimientos religiosos evangélicos, ¿no? Eso es totalmente cierto. Y yo rescato esa idea porque la gran pregunta es, ¿dónde están los financistas de la nueva izquierda? Porque lo que se necesita ahora son financistas y empresarios que quieran tomar el poder con una nueva constituyente y con una nueva dirección política, ¿no es cierto?, y sacar provecho para sacar adelante este país, como por ejemplo sucedió en otros países de Europa, ¿no? Entonces, Eduardo Darrián habla de anticomunismo y de nuevos actores, la izquierda más dura que va a perder, o sea, un odio visceral contra la izquierda, ¿no? Dijo Darrián que hay que atender a la política comparada para la próxima Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene que hacer la política comparada con la Asamblea Constituyente? Como dijo Héctor Béjar en el programa anterior, lo hice hablar a Héctor Béjar, y él dice claramente, líbrenos de esos constitucionalistas, que el pueblo hable. Pero para Darrián, no, que hablen sus colegas de la derecha, los constitucionalistas de la derecha. La economía no mueve cosas. Fíjense la estupidez que dice. Si la economía no mueve cosas, entonces no tendríamos la polarización actual con 62 muertos. La economía mueve cosas a favor de los grupos de poder y en contra de las grandes mayorías nacionales. La izquierda es la que quiere la Asamblea Constituyente, y dice, claro, pues, porque él está defendiendo a los grupos de poder que quieren este modelo fujimorista. O sea, es un analista reaccionario, ¿no? Entonces, además, Darrián no quiere organizaciones sociales con representación directa en la Asamblea Constituyente.
no quiere que se mueva absolutamente nada en el país, ¿no? Entonces dice, además, ha dicho algo gravísimo, ¿no? Que el poder político, ustedes lo han escuchado, el poder político no cambia nada. Oiga, ¿este es un politólogo? ¿Acaso no sabemos que el poder político es lo que cambia todo? ¿Qué es lo que fue Hitler después de la Segunda Guerra Mundial? O después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cosa fue Benito Mussolini en Italia? ¿Qué cosa fue Evo Morales en Bolivia? ¿Qué fue Hugo Chávez en Venezuela? ¿Es tan ignorante Eduardo Darrián para decir que el poder político no cambia nada? Oiga, que ese señor se dedique a estudiar otra cosa. Qué vergüenza que la Universidad Católica tenga personajes así definitivamente escaldados, ¿no? Mentalmente escaldados, con títulos del extranjero, hablan varios idiomas, pero ni siquiera ciencia política conocen. Felizmente que ustedes lo han escuchado, ¿no? De las 2 horas que dura esta conferencia les he traído lo más importante. Saraí Toledo por lo menos fue más inteligente cuando le dijo en Bolivia, ¿no? Se ha cambiado las relaciones de poder precisamente porque el poder político, ¿no es cierto?, fue trocado. El pueblo boliviano dijo fuera modelo derechista, fuera modelo neoliberal y eligió a Evo Morales y miren los cambios que ha tenido. Ahora pagan más impuestos las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Y esto está ayudando a los grandes cambios, profundos cambios en Bolivia, solo por poner un ejemplo en Bolivia, ¿no? Entonces, el tema de los empresarios. Tenemos empresarios en el Perú que lamentablemente no están apostando por un cambio. Están apostando por los modelos que me estoy refiriendo a los empresarios emergentes regionales, de los cuales habló también Béjar, de los cuales ha hablado casi todo, a Durán, ¿no es cierto? Acá lo hice hablar a Durán, para ustedes. Esos empresarios emergentes regionales, que ya son millonarios, también les falta una visión de futuro. Y ellos deben entender que si hay un cambio de eje político a favor del pueblo, olvídense de la izquierda, a favor del pueblo, esos empresarios emergentes regionales pueden generar la nueva potencia sudamericana con un Perú del siglo XXI. Pero sin embargo vemos que esos grupos empresariales emergentes regionales también les falta cerebro y también les falta proyección. ¿Cómo creen ustedes que Adolfo Hitler transformó a Alemania? ¿Con su saliva? Alemania la convirtió en la primera potencia militar y económica de Europa. Y por eso casi toma toda Europa. Que haya tenido fallos en su estrategia militar es otro tema, pero de que hizo grandes avances en su economía nacional fue precisamente porque los empresarios alemanes, que ya no tenían la competencia de los empresarios transnacionales o los empresarios judíos, levantaron a Alemania de los escombros. Ustedes saben que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, estaba tirada en el piso, en cuidados intensivos. Entonces, nos falta un empresariado emergente regional que apueste por el cambio y que este país realmente lo lleve a ser una potencia sudamericana. Entonces, no solamente la izquierda, no solamente los partidos venales, también es un empresariado emergente regional que tiene que ponerse los pantalones y asumir su responsabilidad. Muchas gracias, amigos. El tiempo me ganó nuevamente. Espero que les haya servido este programa. Gracias, maestro Joe. Hasta el próximo lunes. Chao.